Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a 8 Magazine Bierzo, bienvenidos a este martes, día 3 de octubre. Seguimos avanzando en la semana, pero también queremos seguir celebrando. Vamos a celebrar la buena gastronomía que tenemos aquí en el Bierzo porque arrancan las jornadas gastronómicas del Bierzo. Ya son 39 ediciones, a las puertas de la 40. Por supuesto que también queremos celebrar el Día Mundial de la Arquitectura con un joven talento del Bierzo, tenía que ser. Y ya que estamos hablando de talentos, vamos a poder charlar con Sara Radío, que es la primera bombero forestal en Cueto. Tenemos alguna sorpresita preparada, así que vamos a arrancar. Y eso sí, vamos con las oportunidades de mañana. Filetes de atún calvo al natural o en aceite de oliva a 2,99. El precio no es un problema. Mañana, filetes de atún calvo al natural o en aceite de oliva, 2,99 €. Y por supuesto vamos a arrancar con dos grandes mujeres. Muy buenas tardes, vamos a establecer conexión Zoom con ellas, con María Jiménez, muy buenas tardes, y Judith Jiménez de Mirando al Bierzo, Nosotras Mujeres. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias por invitarnos otra vez con vosotros. Bueno, pues sabéis que a lo largo de estas semanas se están realizando diferentes actividades para nuestras mayores, teniendo en cuenta que el pasado domingo fue el Día del Mayor y esta semana se van a desarrollar diferentes actividades. En este caso queríamos dedicar y honrar a nuestras mayores porque ellas son también el principal motor de la economía del Bierzo y las debemos mucho porque también han estado trabajando, se han dejado cuerpo y alma en sacar adelante a sus familias y ahora es el momento de seguir apostando por ellas para combatir uno de los aspectos más importantes y que, como en otras ocasiones hemos hablado, la soledad no deseada. Contadme, chicas, hablaremos de esta problemática, sobre todo dentro del medio rural, y qué tipo de actividades nos esperan a lo largo de estas próximas semanas. Pues bueno, al final, como comentas tú, María, las personas mayores, en concreto las mujeres de avanzada edad, son el motor tanto de cambio como el motor en general de la economía del Bierzo y en general de los entornos rurales, porque no podemos olvidar el papel que han tenido las mujeres en general y muy en concreto en el entorno rural como benefactoras tanto del trabajo en el campo como trabajos tradicionales que permitían ese desarrollo económico, pero también el trabajo en las casas con el cuidado de los familiares, de los hijos, de las hijas, de las personas que se veían desvalidas por edad. Entonces las mujeres siempre han tenido ese rol tradicionalmente les ha sido asignado ese rol de cuidadoras. Entonces, bueno, creo que es muy importante reivindicar el papel de las mujeres de avanzada edad, el papel de las mujeres en general en el entorno rural y darles esa voz que durante siglos se les ha quitado, se les ha negado haciéndolas sentir, ver y visibilizar de manera inferior, como si no pertenecieran a la sociedad. Y al final, bueno, para mí creo que es el pilar de lo que somos, de lo que nos nutre, tanto a nivel alimentario prácticamente, con su trabajo, pues, por ejemplo, en el campo, en el entorno rural, que tradicionalmente han desarrollado de forma prácticamente igual o incluso en mayor medida que los hombres. No remunerada. No remunerada en muchos casos y tampoco visibilizada a nivel de derechos, a nivel de prestaciones y de garantías. Y también han tenido un enorme papel en ese cuidado que al final es el que nos nutre como seres humanos. Y cuidados tanto físicos, pero también emocionales y sociales. ¿Qué consecuencias tiene que ahora mismo estén relegadas muchas de estas mujeres de las que estamos hablando a un ultimísimo plano en el que parece que ya no hay más vida para ellas, ¿no? Porque es cierto que se están desarrollando un montón de actividades para nuestros jóvenes, un montón de actividades para los adultos, pero ahora mismo dentro del medio rural, donde muchas veces incluso faltan servicios básicos como los consultorios médicos, etcétera, ¿qué está ocurriendo con esa soledad no deseada y cómo se están limitando? Bueno, pues al final se nota en toda la sociedad, en el entorno rural, como bien apuntas, María, esa falta de servicios. ¿Qué pasa? Que con las personas de la tercera edad
el problema se hace más agudo, obviamente, porque son personas que por sus propias condiciones tienen mayores dificultades. En el caso de las mujeres, además, normalmente llevan una carga de trabajo, como ya comentaba anteriormente, asociada a los cuidados del hogar, a los cuidados de familiares. Muchas veces son las propias mujeres las que, por ejemplo, tienen que hacerse cargo incluso del cuidado de nietos, de nietas, de sus propios maridos o personas ya vulnerables por su avanzada edad. Y esto se da muchas veces también por una pérdida de servicios que en el medio rural es mucho más acuciante que en el medio urbano. Si no tenemos esos servicios, estamos condenando a nuestra población más mayor, a la que tendríamos que mimar más, que es la que al final nos ha permitido estar aquí. Le estamos quitando una parte muy importante. Sí, además, a ver, la soledad no deseada ocurre en todas partes, quiero decir, en las ciudades también es un problema muy grave. Sí. La diferencia radica en que obviamente pues existen más medios Más para facilidades. evitarla. Y sobre todo, pues aquí en las zonas rurales, como en el Bierzo, nos encontramos muchas veces en que en las aldeas, porque ya reciben ese nombre, lo que más viven son gente mayor. Dentro de la gente mayor, lo que más viven además son mujeres mayores, porque por una serie de factores biológicos, sociales y una serie de condicionamientos, hay muchas más viudas que viudos. Entonces, al final, estas aldeas están aisladas, tienen unas infraestructuras viarias malísimas. No tienen muchas veces ni siquiera un banco, un pequeño cajero para que puedan sacar dinero, para bajar a hacer alguna actividad o hacer algo. No, con lo cual quedan aisladas hasta un punto extraordinario, hasta el punto de, por ejemplo, el otro día nos habían contado una mujer mayor que iba en silla de ruedas, me parece, y que había estado 1 año y medio sin bajar a Cacabelos y vivía al lado. Lo que pasa que como no nadie, o sea, los hijos o las familiares no estaban, no había nadie que lo hubiera bajado hasta Cacabelos en 1 año y medio. Falta de accesibilidad, ¿no? No se les están brindando todos los medios. Y fijaros que, como bien estabais comentando, compañeras, a tan solo unos pocos kilómetros, ¿no? Entonces ya son momentos limitantes del día a día que les impide realizar cualquier tarea que premia una urgencia o simplemente por momentos lúdicos, que muchas veces se nos olvida que después de, siempre pensamos, bueno, a partir de los 65 ya podemos catalogar a las personas como mayores. Creo que ahora ya se nos queda un poquito corto. Yo creo que ya nuestros mayores los podemos catalogar a partir de los 80, ¿no? Pero es cierto que pensamos que hay una parte muy importante y es el entretenimiento, la evasión, el darles y ofrecerles diferentes actividades para que puedan estar con un estado óptimo de bienestar, y parece que eso ya ni siquiera, o sea, eso ya es lo último de lo último. Sí, totalmente. La parte lúdica, al final, bueno, va de la mano. Para mí, o sea, bueno, dentro de nuestra asociación creemos que al final lo lúdico también forma parte de un servicio. Acceder, yo que sé, a la cultura, a cualquier servicio de tipo lúdico es trascendental para poder desarrollar una vida digna. Y como tú bien apuntas, María, al final las personas mayores y en concreto las mujeres, por todos los factores que nos comentaba Judith, cada vez se las aísla más, también por los tipos de sociedades en el que tenemos. Se invisibiliza a la mujer porque se la considera de menos, se la considera que no ha tenido, no debe de tener esa voz ni voto en las sociedades actuales, y en concreto y de forma más aguda aún se agudiza más si hablamos de personas mayores, con lo cual yo hablaría de una doble discriminación por el hecho de ser persona mayor y mujer. Y es muy importante tener muchísima más sensibilidad y tener, para mi gusto, claro que al final lo lúdico también forma parte de servicios. Sí. No se puede invisibilizar y denostar y apartar al margen a estas personas que son mayores, que al final son los cimientos de lo que somos a día de hoy, y no ofrecerles nada como si no existieran. Además tiene que ver mucho un factor que citamos al principio, y es que en nuestra generación, pues por suerte hemos tenido más fácil acceso a la educación, hemos tenido más fácil acceso a todas las actividades lúdicas dentro de las pocas que pueda haber en el mundo rural. Hemos tenido acceso a viajar, a varias cosas, mientras que las mujeres de la tercera edad, por la generación en la que nacieron, y además por testimonios que hemos ido recopilando a lo largo de los fanzines que hacemos con nuestra asociación, que precisamente los hacemos con mujeres y normalmente son mujeres de la tercera edad,
siempre han sido personas que han estado relegadas a que cuando eran pequeñas y vivían en casa con sus padres, ayudaban a la madre, planchaban las camisas, todo lo que tuvieran que hacer aunque tuvieran hermanos, y luego una vez se hicieron mayores, se casaron, entonces lo que tenían era que cuidar del marido, que cuidar de sus propios hijos, cuidar de la casa, ayudar en el campo, con lo cual no tenían tiempo no solo para lo lúdico, ni siquiera para ellas mismas, con lo cual es como muy difícil como sociedad intentarles dar un espacio lúdico si nunca les hemos dado ni siquiera un espacio para nada más. Absolutamente, ¿no? Y otra de las cuestiones es que hay un alto porcentaje de analfabetismo en cuanto a mujeres mayores, ¿no? Es curioso porque volvemos a lo mismo, cuántas mujeres tenían acceso a la educación o tenían acceso a otro tipo de servicios, mientras que los hombres, sus maridos, podían acceder muchísimo más fácilmente. Por tanto, el trabajo que habéis estado desarrollando en los fanzines es increíble, ¿no? Porque muchas de ellas están precisamente eso, aprendiendo a leer, aprendiendo a socializar y un montón de cuestiones que parece que pasamos por alto, pero que ni siquiera ellas han tenido la oportunidad de vivirlas. Bueno, yo te diría que en general, por lo que hemos ido viendo en esta zona, la gente de la tercera edad, ya sean hombres o mujeres, el acceso que tenían a los estudios no era muy bueno comparado con otras zonas de España más urbanizadas o más cerca de grandes poblaciones. Es decir, nos hemos encontrado con que la mayoría de veces, tanto ellos como ellas, estudiaban hasta los 14 años, escolarizados de forma irregular porque la mayoría tenían ganado y tierras, entonces no podían asistir todos los días, pero dentro de eso, muchas familias lo que tenían, sobre todo en esta zona, era muy poco dinero. Entonces, el poco que tenían, si se lo destinaban a alguien, si había un hombre en la familia, primero iba a ir para que ese hombre pudiera estudiar, y esto hace mucho. Y otra cosa que iba a decir en torno a lo que decías de actividades lúdicas y de falta de servicios, es que, por un lado, en cuanto a las actividades lúdicas, para mí también hay mucha falta de difusión hacia las personas mayores, sobre todo, porque nosotros, sin ir más lejos, a veces hacemos muchas actividades lúdicas que muchas están pensadas para que puedan participar personas de la tercera edad, pero claro, nosotras las movemos en nuestras redes sociales, pero no podemos ir a todos los pueblos a dedicarnos a pegar carteles, ni a informar a todas las asociaciones de mayores, ni sabemos dónde viven porque igual no somos de ese pueblo. Y nos encontramos con que la difusión es una carencia muy grande, porque mucha gente de la tercera edad no se va a enterar de esas actividades por redes sociales, si el propio ayuntamiento, los CEAS, no hablan con esas asociaciones de gente mayor o no saben las casas en las que pueden ir, oye, pues este fin de semana tenemos esto. Y nosotras a esto nos cuesta mucho llegar. Y no solo eso, incluso a los talleres de memoria para aprender a escribir. En los pueblos de la zona baja del Bierzo se ven muchísimo más, pero hay muchas aldeas de las zonas de los Ancares o de otros valles del Bierzo donde ni siquiera llegan estos talleres, que aún son más imprescindibles. Bueno, chicas, vamos a recordar que tenemos un minuto simplemente, vamos a recordar el próximo taller dentro de muy poquito, además, para que la gente esté atenta y pueda inscribirse. Vamos a trabajar tanto en Páramo del Sí, con una asociación de mujeres de la tercera edad, la mayoría. Vamos a hacer un pequeño cortometraje sobre la situación de la mujer en el medio rural y luego un debate en torno a ello, y ese mismo día en Villablino vamos a hacer nuestro típico FemiQuiz, que es un juego sobre preguntas y respuestas de mujeres que han sido relevantes a la historia, en la historia, pero invisibilizadas, y de datos en torno a la violencia de género, y todo ello lo vamos a hacer el 13 de octubre en Páramo del Sil a las 5:30, a las 5, perdón, y en Villablino a las 7:30 de la tarde. Y bueno, sobre todo vamos a hacer porque la semana que viene, el día 15 de octubre, es el Día de la Mujer Rural, que en torno a lo que decía María de la alimentación, precisamente la ONU eligió ese día porque consideró que las mujeres rurales habían tenido mucho que ver con el aportar alimentos a la humanidad, y porque el día 16 de octubre, o sea, solo un día más tarde, es el Día de la Alimentación. Está todo relacionado. Chicas, como siempre, muchísimas gracias por abrir con nosotros el magazine. Nosotros vamos a continuar con unas recomendaciones médicas de la Clínica Ponferrada de Recoletas y seguimos con más actualidad. Clínica Ponferrada pone al alcance de la sociedad del Bierzo una ambiciosa e integral oferta sanitaria, los mejores profesionales y la tecnología médica más vanguardista del mercado.
Clínica Ponferrada cuenta con un robot Da Vinci, un área quirúrgica totalmente renovada, un nuevo laboratorio 24 horas, un servicio de endoscopias y un instituto oftalmológico, entre otras muchas mejoras. Pida su cita o solicite consulta llamando al 987 42 37 32. Más salud, más Bierzo. Y ahora sí, continuamos con la 39ª edición de las Jornadas Gastronómicas. Ya teníamos ganas. Hoy nos acompaña el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Legario Ramón. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, gracias, buenas tardes. Bueno, tenemos novedades. Este año, en este caso, se presentan 28 restaurantes, ¿no? Sí, así es, son 28 restaurantes, uno de ellos de Obarco de Valdeorras y luego los restantes pues de diferentes localidades del Bierzo, y bueno, espero y estoy seguro que así será, que será todo un éxito, seguro. Desde luego, yo creo que es un gran aliciente, como año tras año, para resurgir un poco a nivel económico esta zona y también poner en valor todos los productos gastronómicos, ¿no? Así es, ponemos en valor nuestros productos, estos sellos de garantía que tenemos, ayudamos al sector también, al sector de la restauración. No olvidemos que tenemos contabilizado que alrededor de 30.000 menús se dan en jornadas, a una media aproximadamente de 30 euros. Pues oye, es una inyección al sector de 900.000 euros de recaudación, que oye, viene bien al sector, además en una época que suele tener complicaciones en el sector. Sí. Desde luego, también hablamos de los menús, una gran variedad. Hay restaurantes que optan por diferentes menús más tradicionales, a otros que les gusta variar, pero lo que sí volvemos a repetir es que siempre se presentan esos productos de calidad. Yo creo que es aparte de ser ese gran aliciente, también es una forma de presentar a través de la imaginación diferentes propuestas y algunas bastante impactantes, ¿no? Año tras año. Hablamos también de los precios, más o menos hablamos sobre qué precio oscilan los menús. Sí. Bueno, hay un acuerdo con los restauradores en el sentido de que se ha llegado a un precio mínimo, ese precio mínimo sería 22 euros, y partiendo de esa premisa los diferentes restaurantes pues tienen menús que van desde los 25 hasta los 40 euros. Ese es un abanico amplio en el que es obligatorio, por supuesto, que haya todos esos productos específicos, característicos de nuestra comarca, regado por supuesto con nuestros caldos bercianos, y dentro de ahí pues ya entra la creatividad del sector, que es mucha y cada vez es mayor, y la gente va esperando no tanto la preparación clásica, que a alguna gente sí le gusta, sino pues una preparación novedosa, distinta, utilizando los productos de la tierra, pero con mucha creatividad. Absolutamente, es un gran reclamo, y no solamente para la gente del Bierzo, sino también para muchísimas personas que nos vienen a visitar del noreste de España, incluso de diferentes puntos de Castilla y León. Sí, de hecho este año vamos a hacer un esfuerzo de promoción en comunidades limítrofes, en Asturias, en Galicia, donde hay posibilidad de que haya personas que incluso en el mismo día, si vienen, pernoctan mucho mejor y así conocen nuestra maravillosa comarca, pero vamos a hacer ese esfuerzo de promoción también en zonas aledañas para que conozcan también pues nuestros productos, nuestra cocina. Por supuesto. Es complicado elegir, Olegario. Hay menús que están muy bien elaborados, para gustos los colores, precisamente también con los colores, como en otros años hablábamos con diferentes restauradores. Les gusta mucho jugar, ¿no?, también con la esencia del otoño. Ahora mismo el turismo gastronómico es otro de los grandes reclamos alicientes en esta zona, y cada vez se está aprovechando mucho más este recurso. Sí, sí, es así el turismo gastronómico, el enoturismo. Recordemos que tenemos también una ruta enoturística de referencia, además, en la que se está incidiendo ahora mucho también desde el punto de vista de la política turística de la propia Junta de Castilla y León, y nosotros ahí también estamos muy bien representados. Y al final se trata de crear riqueza en ese proceso de reinvención, de buscar nuevas alternativas a lo que fueron los sectores de los que vivió esta tierra. Sin duda el sector agroalimentario, nuestros productos, la gastronomía, es una pata, no es la principal, por supuesto, es una suma de patas, pero es una pata importante, y así se plantearon
hace casi ya 40 años. Es que es la edición número 39. Estamos casi ya casi a las puertas, sí, ¿no?, de la 40. Y bueno, es verdad que ha sucedido que ha habido un descenso en el número de restaurantes, no mucho, pero sí un descenso un poco paulatino, y a lo mejor durante este año, con tranquilidad, le damos una vuelta, incorporar algunas ideas nuevas sobre la esencia de lo que son las jornadas gastronómicas, por supuesto, pues para dinamizarlas también. Absolutamente. Bueno, ahora estamos viendo en pantalla algunas de las propuestas que nos esperan, muchas son de otros años, pero ya vamos abriendo boca. Creo que menos mal que esto lo estamos viendo justo casi ya es la hora del café, entonces no nos va a rugir mucho el estómago, pero sí que hay propuestas increíbles, cada uno puede elegir la suya, donde podríamos ver tanto físicamente estas propuestas, donde podríamos consultar qué tipo de restaurantes, cuáles son los restaurantes a los que podemos acudir para estas jornadas gastronómicas. Bueno, a partir de hoy ya estará la información en la web www.turismodelbierzo.es, que es la web dedicada al turismo del Consejo, y la semana que viene pues ya vamos a repartir, hemos hecho 10.000 folletos y también 150 carteles, pues para aquella gente que le gusta pues los métodos más tradicionales de informarse, para que todo el mundo tenga acceso a esa información. Precisamente la semana que viene, el día 11, haremos ese acto de inauguración de las jornadas. Y además con un mantenedor de lujo, ¿no? Sin duda. Félix Barrio es ponferradino, eso ya es mucho, es berciano. Estudió en Salamanca, también hay que decirlo. Correcto, estudió en Salamanca y ha tenido Tiene vinculación. Tiene el corazón dividido, según él. Sí, ha tenido vinculación con la Universidad de Salamanca, la de Burgos, la de León. Ahora mismo es el director general del INCIBE, pero ha tenido muchos cargos. Es un referente a nivel de ciberseguridad en Europa e incluso a nivel mundial. No hace tanto estaba en la creación de un parque tecnológico de primer nivel en México, y allí teníamos a un ponferradino asumiendo la dirección de esa área de tecnología, de innovación, de ciberseguridad. Pues realmente además es una persona que siempre ejerce de berciano, allá donde va. Eso es algo fundamental, de berciano, sí. Siempre con el Bierzo por bandera, allá donde va. Es un gran aliciente y, de hecho, bueno, esperemos que pronto tengamos unas palabras por su parte, pero es toda una alegría, ¿no?, ir sumando años con mantenedores de lujo. Pues sí, ha habido muchos mantenedores. Fíjese que hacíamos memoria y el recientemente fallecido, una noticia súper triste para todos, Mario Tascón, fue mantenedor también. Cierto. Fue mantenedor también de las jornadas. O sea que ha sido gente importante para el Bierzo, del Bierzo y de fuera del Bierzo, y fíjese, Mario fue uno de ellos. Uno de ellos. Precisamente creo que nos tenemos que quedar con estos momentos de celebración, con estos momentos de exaltación al Bierzo, y que allá donde van estos bercianos de Solera siempre han puesto al Bierzo en primer lugar, así que no es para menos, y nosotros pues lo vamos a hacer desde aquí, animando a todo el mundo que disfrute de unas jornadas únicas a las puertas ya de ese 40 cumpleaños. Bueno, como estamos a las puertas y a punto ya de una celebración, ¿qué le podemos pedir justo pues a esta 39 edición? Bueno, a la 39, como todas, estoy seguro, además va a ser un éxito, que la gente acuda, que disfrutan. Los seres humanos somos seres sociales, nos gusta reunirnos, nos gusta hablar, nos gusta compartir, y qué mejor que alrededor de una mesa, ¿no?, con productos del Bierzo y regado con buen vino también del Bierzo. Por lo tanto, es una propuesta para desde el 13 de octubre hasta el 10 de diciembre, pues aprovechar esas jornadas, la cena de los viernes, la comida o la cena de los sábados o la comida de los domingos, pues en esas jornadas, aunque los restaurantes tienen la posibilidad de tener jornadas más días de la semana, pero lo que sí, como mínimo, ha de ser estos días del fin de semana tienen que tener el menú de jornadas. Desde luego que sí, aprovecharemos al máximo, y habrá que probar, como hemos dicho, cada uno tiene
un gusto y un apetito muy especial, así que a disfrutar al máximo y que nuestros espectadores nos cuenten. Olegario, Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Un placer. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en menos de 5 minutos. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta y ahora sí, vamos a continuar. Hoy celebramos el Día Mundial de la Arquitectura. De hecho, a lo largo de esta semana se siguen desarrollando diferentes actividades para poner en valor una de las artes más importantes, ¿no? Y además un arte que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Vamos a establecer conexión con Guillermo Pomar, arquitecto berciano, que recientemente ha recibido ese premio a la innovación y el premio europeo al talento. Bienvenido, además, desde Milano. Qué a gusto por allí, ¿no? Hola María, ¿qué tal? Muchas gracias por contar conmigo para este día tan especial para nosotros. Pues desde luego que es un placer y más, como le comentaba antes a Guillermo, para la próxima conexión vamos a tener que hacer un paseo por Milano porque precisamente es una ciudad en la que reina la arquitectura en mayúsculas, ¿no? Por excelencia. Sí, la verdad es que aquí, hace un añito y medio que me he venido aquí a vivir, colaboro aquí en una oficina en Milán, pero también tengo la suerte de poder moverme mucho por Italia y la verdad es que es un sitio increíble para estudiar pues lo que a nosotros nos gusta, que en este caso es la arquitectura, pero también el arte en general está lleno de cultura, un poquito como España también. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a comentar una anécdota que a mí me parece súper curiosa y además importante, ¿no? Donde estás trabajando recibió el premio Nobel a la arquitectura, ¿no? Sí, efectivamente. Justo este año, en el año 2023, se llama el premio Pritzker, que es una fundación privada que es como el premio más importante a nivel mundial de arquitectura. Y mi oficina donde trabajo se llama David Chipperfield Architects y este año lo hemos recibido y bueno, además es un sitio muy especial porque a pesar de que la oficina se inició en Londres hace muchos años, pues ahora tiene un poco una base en Galicia, muy cerquita a nosotros. Nuestra tierra, ahí. Claro que sí. Exacto. Soy casi parte más por esto que porque trabajo aquí, pero sí, él ha querido hacer un poco un paso a un lado y desarrollar una actividad un poco también más solidaria con una fundación que tiene en Corrubedo y incluso, bueno, ahora este año también hemos abierto una oficina en Santiago, así que estamos muy vinculados a Galicia y por ende un poquito al Bierzo, ¿no? Casi. Por supuesto que sí. Hablaremos de cómo ha sido esa evolución dentro del mundo de la arquitectura, qué es lo que se valora, porque también se valora cada vez más un trabajo mucho más sostenible y cómo hemos ido cambiando algunas premisas, ¿no? A lo largo de los años. Sí, absolutamente. De hecho, bueno, creo que ahora es más evidente que nunca después del COVID, pero bueno, la arquitectura al inicio, como podemos ver en imágenes como estas, que son de un proyecto que he realizado yo muy cerquita ahí de Ponferrada, pues estaba muy ligada con lo que había alrededor, pues hacía lo que se podía, con poco dinero, ligada al campo. Luego ya, pues un poco con la revolución industrial, pues se trataba de economizar todo, de sistematizar, de aprovechar el suelo. También igual en este momento es donde se ha perdido un poco el interés por la calidad de vida en favor de la producción y de la economía. Luego sí que hay un momento a lo largo de la historia en el que se ha vuelto un poco a buscar esa calidad de vida, la luz, espacios más amplios, incluso como se puede ver, yo que sé, en Barcelona, que las calles de repente con el ensanche se hacen calles más anchas y de repente las ciudades dejan de ser comprimidas y hay realmente espacios públicos donde la gente puede disfrutar. Y ahora pues se está llevando todo esto un poco junto y más después del COVID, que se ha incrementado pues como este sentimiento de decir tenemos que vivir mejor porque realmente pasamos mucho tiempo en nuestras casas, pues se está ligando un poco más con la sostenibilidad y con toda la tecnología que hoy pues tenemos a nuestro alcance, desde luego. Absolutamente, ¿no? Y ahora mira, justo esta imagen me gustaría pues poder integrarla en la conversación de lo que quiero comentar, que en muchas ocasiones ya se ha hablado de cómo la propia arquitectura e incluso pues, los propios factores a la hora de idear una casa integran mucho más la naturaleza y también pues, muchos factores naturales, ¿no? Dentro de una casa, incluso pues, en un edificio público.
Sí, absolutamente. De hecho, esto es una de las cosas que me parecen más interesantes de este lugar donde trabajo, porque como podéis ver en esta imagen, pues es un lugar que es capaz de crear grandes proyectos a gran escala en medio de las ciudades, pero al mismo tiempo también tener otro tipo de arquitecturas más ligadas con la tradición, con la naturaleza, ¿no? Y creo que el tener un poco este equilibrio entre estos dos mundos es muy enriquecedor, porque más que nunca ahora tenemos que traer la naturaleza y estos pequeños lugares de calidad a la gran escala y a las ciudades que es donde habitamos más, ¿no? ¿Cuál es el desafío más grande para los arquitectos a lo largo de estos próximos años, sobre todo a la hora de hacer una gran apuesta arquitectónica, ¿no? Sí, yo, a ver, yo hablo desde mi posición personal y por lo que veo un poco en mi entorno. A mí lo que me parece más interesante, y es un poco en lo que más me gustaría pues, seguir aprendiendo, es el utilizar estas tecnologías y estos materiales, todos estos sistemas de sostenibilidad y de construcción rápidos, donde realmente se pueden hacer cosas muy económicas, muy rápidas y muy sostenibles, pero a la vez dando un poquito más y volviendo un poco a crear esas cosas, esos espacios y esos lugares especiales, pues como se hacía pues como antes decíamos en Italia, ¿no? Todos estos edificios y estas grandes plazas que nos emocionan, pues un poco conseguirlo con estas nuevas tecnologías y sistemas que tenemos hoy en día. Claro, estamos hablando de los materiales, del tiempo, si ahora mismo también nos urge mucho más una construcción más rápida, dónde estamos dejando, y si la estamos dejando atrás la calidad o no, si va todo de la mano, ¿cómo ha evolucionado? ¿Qué tipo de cuestiones tendríamos que tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, un proyecto a nivel público o un proyecto como puede ser el diseño de nuestra casa? Es difícil Es contestar, difícil, no lo sé. claro. Yo creo que evidentemente el dinero, la economía influye mucho y Sí. cuando no hay posibilidades económicas para realizar un buen proyecto, no hay tiempo y entonces no se le permite, en este caso, a los arquitectos desarrollar con un tiempo suficiente una arquitectura que realmente mejore la vida de las personas, ¿no? Y entonces se tiende por diseños que pueden ser un poco más convencionales o sin tanto pensamiento detrás, ¿sabes? Que al final, a la larga, acaba siendo contraproducente Exacto. absolutamente para todo el mundo. Absolutamente. Ahora también hay una gran polémica en la que muchas personas a la hora de idear su casa quieren prescindir de la figura de un arquitecto, pero eso es como prescindir de unos pilares muy importantes, ¿no? Y básicos. Absolutamente. Además, absolutamente. O sea, hay una cosa que nosotros además decimos siempre, que es si tú inviertes, o sea, el porcentaje de un proyecto entero, de ese porcentaje que recibimos nosotros es mínimo con respecto al presupuesto total de una obra. Entonces, ese trabajo extra que podemos hacer para que todo esté súper definido, que todo sea realmente pensado, hasta el detalle, hasta el tornillo de la ventana, sabes, que estamos haciendo en la habitación para donde te levantas y te entra el sol, hasta el mínimo detalle. Ese porcentaje económico que le damos extra al arquitecto es lo que realmente te cambia la vida, porque te puedes ahorrar mucho dinero en la construcción, que evidentemente es un presupuesto mucho mayor y hay una inversión mucho mayor. Y que si te equivocas en algo o te falta algo por definir, luego ese sobrecoste en obra o esos problemas que te pueden venir en el futuro pueden ser enormes. Por supuesto que sí. Lo que también tenemos que ver es que dentro de la arquitectura se necesita un reciclaje constante, cosa que tú, con lo joven que eres, estás en constante proceso, esas ganas de seguir avanzando, ¿no? Y no todo vale y no vale tampoco cualquier arquitecto. Sí, sí, evidentemente es igual que supongo que le pasa a un músico o a un pintor Claro, o a cualquiera. otras disciplinas, te tienes que estar continuamente formando, absolutamente. No solo técnicamente, sino también culturalmente y viendo un poco dónde van las tendencias y hacia dónde un poco, pues eso, va nuestra profesión. Estamos viendo también cómo ha evolucionado a lo largo de los años la arquitectura, cómo ha ido también trascendiendo de forma muy positiva en diferentes países europeos, y aquí en España se nota un cierto estancamiento, ¿no? Precisamente, ¿qué es lo que se necesitaría? ¿Cuál sería el aliciente para despuntar un poquito más?
No lo sé. A ver, yo creo que dentro de lo que yo puedo ver es que tenemos la suerte de que, aunque sí que tienes absolutamente toda la razón de que tenemos ahora estamos en un momento en general en De cualquier crisis, tipo quizás. de arte en el que estamos un poco estancándonos debido a todos los problemas, sobre todo yo creo que económicos que tenemos, pero por suerte tenemos un país que en cuanto a cultura y en cuanto a tradición e historia es, no sé si el más rico de Europa, pero uno de los más ricos, desde luego. O sea, en cuanto salimos de casa todos nos miran con envidia, en cierto modo. Entonces, yo creo que lo que habría es que, pues lo que se dice siempre, ¿no? En las universidades, meter ganas, meter gente positiva, meter gente realmente dar opciones a que la gente realmente buena sea la que se convierta en profesores, sea la que instruya, ¿sabes? La gente que viaja, la gente que tiene obras importantes, sea la gente que está en contacto con los jóvenes y que les meta ganas y realmente les dirija Absolutamente. una buena dirección. Sí. Bueno, es un placer charlar contigo de nuevo, año tras año. Guillermo Pomar, a ver si este año más éxitos todavía, porque me imagino que feliz con este Premio Europeo del Talento, pero a seguir cosechando más éxitos. El mayor éxito es que lleves siempre al Bierzo por bandera allí donde estás y ahora, en este caso, en Italia. Así que Muchísimas muchas gracias. Ha sido un placer. Un placer. Muchas gracias. Nos vemos pronto y la próxima visita en el Bierzo, en las instalaciones de la 8 Bierzo. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Vamos a continuar y ¿qué os parece? Porque después del magazine tenemos a eso de las 10:30 con C de Cocina. ¿Queréis saber quiénes nos van a acompañar? Vamos a echar una ojeada. Vamos a cocinar algo rico. ¿Qué vamos a preparar? A ver, a mí me produce mucha curiosidad. He tenido a Rubén toda la semana nervioso porque no he querido decirle nada hasta el último momento porque este tío si no se pone en internet a mirar recetitas, a mirar cosas, y bueno, no, tú vienes a hacer aquí un examen. Exacto. Un examen de los de antes. Estoy temblando porque, claro, aquí con una estrella Michelin, cuidado. El coche lo ha traído él, claro, entonces me ha dicho, yo traigo el coche y tú cocinas. Pero me estoy arrepintiendo. Bueno, hoy vamos a tener una tarde-noche sobre ruedas, nunca mejor dicho, con Bernesga motor, con Muna y codo, y aquí codo con codo vamos a cocinar. Yo no, yo pregunto. Así vamos a preparar. Y para finalizar, tenemos aquí la sorpresa de que querer es poder, porque precisamente vamos a charlar con Sara Radio. Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? La primera bombera forestal en la sede de Cueto. Es un gran aliciente y de hecho me estaba comentando Sara, bueno, de momento la primera, pero creo que vamos a tener unas cuantas más en cantera, o sea que esto es más que buenas noticias. Y es una forma también, ¿no?, de poner en valor este trabajo que llegaste por casualidad, precisamente. Sí. Cuéntanos cómo ha sido tu historia, además en tan poco tiempo. Pues yo empecé a opositar para los bomberos locales, para aquí, para Ponferrada. Y bueno, al final estás siempre con otros chicos que coincidimos entrenando, también estudiábamos lo mismo y había uno de ellos que ya estaba en la base de Cueto de bombero. Y nada, pues estaban preparando las campañas de verano y me lo comentó y eso, y el típico miedo sobre todo de las pruebas físicas, claro. Si serán muy difíciles, y me dijo, bueno hombre, estamos de entrenar ahora, tampoco vas a tener problema y tal, y me animé y fui a probar y... Que es increíble verte entrenar, porque claro, muchas veces una de las principales problemáticas o a lo mejor dudas que puede tener una chica es el hecho de poder estar a la altura de estas pruebas físicas, ¿no? Y está demostrado que con esfuerzo y dedicación, además que tú ya estabas entrenando a fondo, fue precisamente un chico en el gimnasio al que vas a entrenar que te sugirió, ¿por qué no? Claro. ¿No? ¿Y qué te pareció la oportunidad y también la experiencia? Pues maravillosa. Claro, estamos hablando que muchas veces pensamos que en un mundo de hombres es muy difícil encajar y no tiene nada que ver, muchas veces tiene mucho más que ver con la actitud y con el ambiente que se genere más que al final por estar en un mundo de hombres, ¿no? Tú hasta ahora nunca te has sentido discriminada y te has sentido una más, ¿no? Una más, sí, tal, una más, pero en todos los sentidos, no solo porque yo sea una mujer o por el tema de tener diferentes capacidades a la hora de pues, hacer unas pruebas físicas o lo que sea. En todo en general, lo que es el día a día allí con ellos es una más, ya te digo que
Claro, además súper es bien. una pequeña gran familia, ¿no? Claro, sí, estamos allí muchas horas juntos y aparte también muchas veces, pues si tienes que ir a un incendio, lo que sea, no estás en unas condiciones igual favorables. Entonces, pues al final tienes que hacer ahí como una pequeña piña y estás todo el día juntos y a veces en condiciones que no son las Muy mejores. complicadas, ¿no? ¿Cómo podríamos resumir este verano? Bueno, para mí muy bueno, porque claro, era algo que tenía nuevo, ganas, diferente. era nuevo, tampoco sabía muy bien cómo lo que iba a sentir, porque bueno, y de estudiarlo en los libros y de ver el comportamiento del fuego, pero al final, hasta que no estás allí, no sabes cómo te vas a sentir, si vas a tener miedo, porque yo la primera vez que fui a un incendio, iba en el helicóptero así, sentada, diciendo, ¿qué pensaré? ¿Qué notaré cuando esté allí? Porque tampoco sabía, es el desconocimiento absoluto, adrenalina también, ¿no? claro, de algo que no hiciste nunca y bueno, que tienes ganas, pero no sabes al final si Claro. te lo viene. Es cierto que a lo largo de estos años ha habido mujeres emisoristas, brigadistas, Sí. pero no bomberas forestales. Claro, es que es lo que más, yo creo, falta por el desconocimiento, lo primero. Por la falta de información, sí, quizás, ¿no? Y mucho yo pienso que es el miedo. El miedo a no, igual, pues saber afrontar una situación de esas, pero es que si yo pudiera explicarles ahora mismo lo que es, habría el doble. ¿Te gustaría volver el próximo año? Sí, sí. Lo tienes Me encantaría, clarísimo, lo tengo ¿no? muy claro. ¿Qué le dirías al resto de las mujeres que están preparándose y que realmente están preguntándose, ¿voy o no voy? Que no lo duden, que no lo duden. Y más si además se están preparando físicamente, Sí. ¿no? Como lo has hecho tú. Sí, sí, es que yo te digo que gente que está preparándose pues para muchas pruebas físicas, ya no digo solo bomberos urbanos, tanto policía, guardia civil, lo que sea, hay chicas muy preparadas físicamente, pero yo creo que es el desconocimiento y no se atreven al final a ir y presentarse igual en unas pruebas físicas por ese miedo a no superarlas o igual porque piensan que igual va a ser un trabajo que no van a poder desarrollar, ¿no? Claro, pero es que no tiene nada que ver. Sí, y además el entusiasmo que has tenido a lo largo de estos meses, han sido casi Sí, 4 meses, sí, ¿no? sí. Se nota y que al final eso también te engancha, esa Mucho. adrenalina de la que hablábamos, Mucho. el hecho de estar también con una familia que al fin y al cabo Sí. también son muchas horas las que pasas con tus compañeros. ¿Qué es lo más increíble a lo largo de estos 4 meses que has aprendido y que has disfrutado? Lo primero es que ya la propia superación personal, claro, porque al final es algo nuevo y también, pues eso, que te digo, pues estoy allí como que no hubo más, vas a un sitio donde ya sabes que pues eres la primera o tampoco sabes cómo van a reaccionar. Ellos tampoco estaban acostumbrados igual a tener una chica allí todo el día continuamente. Entonces, bueno, lo primero es la superación personal y el ver que puedo estar allí igual que cualquier otra persona y eso es lo primero. Bueno, ahora que estamos viendo el helicóptero, tiene que ser increíble, ¿no? Una pasada. El primer momento en el que te subes en el helicóptero. El primer vuelo fue una pasada, porque ya era en plan, claro, los sitios ya están asignados dependiendo de lo que vayas a desempeñar. Mira que yo un día estuve haciendo un reportaje y dije, el próximo reportaje lo quiero ahí, sí. en el aire. Y me dejaron ir allí a la de la ventanilla para que lo viera todo y, a ver, hay gente que paga por ver todo el Bierzo, que es precioso, allí arriba, y tú al final lo ves a diario. Sí. ¿Qué es lo principal que tiene que hacer una bombero forestal? A ver, lo primero que te guste mucho, que te guste mucho todo lo que es el mundo forestal y todo lo relacionado con el fuego, los incendios, esa curiosidad que te genera porque te puede gustar, pero lo que yo creo que a mí me ha pasado este año es que yo sabía que me gustaba y qué es lo que quería para un futuro, porque para eso estoy opositando para los bomberos, pero sabes que te gusta, pero es que cuando estás ahí te gusta más y cada vez quieres más y quieres aprender más y cada vez ves cosas nuevas y es como todo el rato se va reinventando, es todo distinto, no hay un incendio igual que otro, entonces es una pasada. Engancha, ¿no? Sí, engancha mucho. Bueno, ¿y cómo van las oposiciones?
Pues bien, de momento aquí en Ponferrada aún no han salido bases ni nada, pero... Hay que prepararlas. Sí. Mucha gente también piensa que, porque para los bomberos urbanos también está el tema de en las pruebas físicas, y mucha gente piensa que es lo más difícil, y nada que ver. Hay que estudiar muchísimo y pasar muchas horas estudiando para una posición de ese tipo. Claro, y es más, también toda la preparación física ayuda mucho al terreno psicológico, ¿no? Claro. Porque al final eso te hace mantener tu mente ordenada, muy organizada, es muy necesario. Para mí muchos días el salir de la biblioteca e ir a entrenar era como... Una liberación. Sí. Digo, ya es como, son las 8, ya nada, me queda media hora y ya puedo ir a entrenar. Era ya como decir, ¿cuántas horas estudias al día, Sara? Pues muchas. Ahora en verano menos, porque al estar allí pues tienes menos tiempo para estudiar, pero este último año venía estudiando entre 4, 6 y de ahí en adelante todos los días. Claro, hay que tener Lo importante es organizarse y tenerlo muy claro, y no a ir al tuntún y decir, bueno, pues hoy estudio esto y mañana si puedo estudio esto. No, es decir, tengo que estudiar 6 horas hoy, 6 horas mañana, y así, si no, es muy difícil que puedas seguir Lógicamente. Sí. A raíz de esta noticia, me imagino que mucha gente se habrá puesto en contacto contigo. ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Qué tipo de mensajes? Me imagino que a lo mejor incluso personas que tenían dudas las has animado. Sí, a ver, hay mucha gente que está dudando y necesita pues igual un aliciente o ver que otra persona cercana, porque a veces ves gente que lo hace, pero no es cercano a ti, no lo conoces y te parece como más lejano, pero si ves ya a alguien que lo conoces, que lo tienes cerca, que ves su día a día y todo, pues parece como que ayuda más. Pero bueno, para mí lo más importante de todo esto, a raíz de que todo se supiera y eso, fue mi familia, claro, porque yo, claro, ellos también tienen un poco de miedo, porque no es algo fácil para unos padres o para unos abuelos, que mi abuela eso lo veía como una cosa imposible. Eso era imposible, y claro, lo ves y luego te ven ahí y dicen, bueno, pues el orgullo ese que sienten, pues a ti pues te hace también enorgullecerte un poco, porque ellos están felices y orgullosos de ti. Y los tiempos han cambiado, y mucho. Mucho, mucho, mucho. Esto hace unos años, en los tiempos de mis abuelos, sería una cosa impensable, ¿no? Claro. Y ahora pues ya ves. Y este año yo, y el año que viene pues habrá otra chica, otras 2, y cada vez hay más, porque yo sí que me he encontrado con alguna otra mujer en algún incendio, en Galicia sobre todo, porque aquí también estamos cerca, y en algún incendio que hemos ido este año sí que he coincidido en alguna brigada con más mujeres, que antes pues igual no se veía tan comúnmente, pero ahora sí, y yo creo que cada vez más. Desde luego, bueno, ya mismamente el fuego que hemos tenido esta madrugada, pues es quizás el día a día al que os podéis enfrentar en muchas ocasiones, ¿no? También existe un factor muy importante llamado riesgo, en el que en muchas ocasiones os podéis jugar la vida. Sí, pero a ver, eso ya no lo vas pensando nunca. Claro, pero hay que valer para eso, ¿no? O sea, sí, pero es verdad que ya cuando vas de cara a un incendio, lo primero de todo, antes que nada, es la propia protección de la gente que va y estar y a los salvo. años que tenéis, que han evolucionado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Bueno, ¿qué consejo, ya que recientemente y además por desgracia tenemos que dar ese titular, ya lo hemos dado tanto en informativos como en regional, qué consejo le daríamos a las personas? Porque también hay muchos fuegos intencionados. Hay muchos, sí. Ahora es verdad que antes, hace años, había más fuegos intencionados. Ahora cada vez parece que hay menos, y influye más la propia naturaleza, sí, la que provoca los incendios, sobre todo en verano. Pero bueno, hay que también pensar un poco, no solo en la gente que va a trabajar, que al final sí que está corriendo un riesgo al ir a un incendio, pero también muchas veces en todo lo que tenemos, que es nuestro, que es de todos. Exacto, todo el patrimonio. Y al final pues eso
se acaba. Sobre todo el patrimonio paisajístico, ¿no? Que muchas veces no somos conscientes. Sí. Pero yo siempre digo de Bierzo, Vergel y Paraíso, así que hay que cuidarlo. Mucho. Y dentro de poco pues lo seguirás haciendo. Esperemos que tengas muchísimo éxito. Llegan, no se sabe todavía las oposiciones, pero seguro que están al caer, sí. Así que muchísima suerte y muchísimas gracias por estar aquí, Sara. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir despidiéndonos, vamos a recordar nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico, a través del Instagram, del Facebook o quizás también para los que les encante el Twitter y los mensajes instantáneos. Nos vemos mañana a la misma hora. Un besazo.